Mi nombre es Mayra Álava, soy especialista en geriatría y gerontología por la Universidad Católica del Ecuador y soy médica tratante del servicio de geriatría en la unidad de medicina interna del Hospital Esmeralda Sur. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta presentación? En primer lugar, identificar y valorar al síndrome confusional agudo, estudiar los factores de riesgo, establecer las medidas de prevención oportunas y manejar la situación una vez establecida. Para iniciar el caso, esta presentación vamos a hacerlo mediante un caso. Esto se trata de un paciente masculino de 93 años, su nombre es Víctor, cuyos antecedentes patológicos personales son ceguera hace 4 años, una hipoacusia severa, es decir, una pérdida de la audición progresiva ya hace 6 años, es dependiente para actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, tiene 9 hijos y vive en la casa de cada hijo por 2 semanas. Los hijos se turnan en el cuidado del padre de casa en casa entre la ciudad de Riobamba y Quito. Hace 2 días el paciente presenta desorientación en el tiempo y espacio, trastornos de la conducta, comportándose agresivo, muchas veces irritable. La familia indica que muchas veces les quiere pegar, nos muerde y responde de forma incoherente las preguntas y refiere a estar viendo personas y objetos que no están allí. Veo a esa mujer que cruza por mi terreno, es lo que refiere el señor Víctor. Esos niños están rompiendo las plantas. Entonces, si vemos todo este historial, nosotros ya podemos ir identificando algunos factores de riesgo. Entonces, en primer lugar, tenemos que plantearnos qué es lo que nos llama la atención de este paciente, ¿sí? Entonces, en primer lugar, como posteriormente lo iremos viendo, hay algunos puntos que aquí nos pueden ayudar muchísimo para identificar un síndrome confusional agudo. En primer lugar, hemos hablado que es un paciente adulto mayor con un déficit neurosensorial auditivo. Es decir, visual, este paciente tiene ambos, visual y auditivo, dado que tiene ceguera y tiene hipoacusia. También vemos que es un paciente que depende para las actividades, ¿no?, de la vida diaria y que es un paciente que siempre vive bajo el cuidado de diferentes hijos. Lo otro muy importante a tomar en cuenta es el tiempo de evolución de la presentación de esto. Es decir, esto inicia hace 2 días con desorientación y trastornos de la conducta. Entonces, esto es muy importante que nosotros vayamos viendo, vayamos preguntando, indagando para saber posiblemente a qué se deba. Entonces, es muy importante establecer y recalcar que el síndrome confusional agudo no es una demencia, no es una enfermedad de Alzheimer y no es una depresión psicótica. Entonces, vamos ahora a adentrarnos un poco en lo que ya es el síndrome confusional agudo. ¿Por qué es importante reconocer este síndrome geriátrico que ha tomado muchísima importancia en los últimos años? En Estados Unidos, más de 2.6 millones de adultos mayores de 65 años desarrollan delirio y cuentan por un estimado de más de 164.000 millones en atención médica anual en gastos. Entonces, pueden fijarse ustedes que no solamente tiene una implicación en el tema de salud, sino también en el costo. Y también es importante porque, dado su efecto adverso sobre la función y la calidad de vida, este síndrome confusional agudo tiene implicaciones importantes para el individuo, para la familia, la comunidad y todo el sistema de salud. Es muy importante tener en cuenta la definición del síndrome confusional agudo. El síndrome confusional agudo es el conjunto de signos y síntomas de inicio agudo. Esto es muy importante y por eso se recalca en rojo, porque es muy importante saber que el síndrome confusional se comporta de una manera aguda. Cursa con un deterioro cognitivo que puede ser fluctuante, en donde también hay alteración del grado de la conciencia, del estado de conciencia, y una capacidad disminuida de mantener y cambiar la atención de un punto al otro. Esto es muy importante. Estos 4 puntos
para que nosotros sepamos identificar al síndrome confusional agudo. Sin embargo, también el síndrome confusional agudo se puede presentar con otros síntomas, los cuales pueden ser la alteración del sueño, presentar una actividad motora anormal y también se pueden presentar alteraciones emocionales. Este síndrome confusional agudo anteriormente fue llamado como una falla cerebral aguda, un síndrome cerebral orgánico agudo, un delirio o una psicosis postquirúrgica, porque como vamos a ver posteriormente, dentro de los factores de riesgo también están los procedimientos quirúrgicos que pueden conllevar a la presentación de un síndrome confusional agudo. ¿Cuánto pueden durar estos síntomas? Estos síntomas pueden durar horas o días y es importante que los síntomas desaparecen una vez que se resuelve la causa que desencadena el síndrome. Entonces, por ende, como ya lo iremos viendo, es muy importante que nosotros hagamos una correcta anamnesis del paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden conllevar a que una persona presente desarrolle un síndrome confusional agudo? En muchos estudios se ha determinado que el deterioro cognitivo previo, es decir, la existencia de una demencia, puede producir que pacientes fácilmente desarrollen síndromes confusionales agudos. También es importante la deprivación del sueño, la dismovilidad, la disminución de la agudeza visual y auditiva, que fue lo que vimos con el señor Víctor, que presentaba las dos cosas, y la deshidratación. Son muy importantes porque estos pueden conllevar, además sumado a otro número de causas, a desarrollar un síndrome confusional agudo. Entonces, hemos hablado que este síndrome confusional agudo es de inicio agudo. Su curso es fluctuante, es decir, que puede que en el día preste mejor atención y en la noche no, o al revés, puede presentarse con una inversión del ciclo vigilia-sueño, es decir, son pacientes que en el día duermen mucho y en la noche se mantienen muy irritables, muy agresivos, además sumado a la alteración de la atención, la conciencia y la cognición. Sin embargo, aquí también tenemos dos importantes clasificaciones del síndrome confusional, puesto que este puede ser un síndrome confusional hiperactivo, es decir, donde vamos a encontrar a pacientes con mucha agitación, con mucha agresividad, con un humor lábil, con poca colaboración y generalmente son pacientes que tienen alucinaciones, en lo cual nosotros vamos a ver entre un 15 a 25%. El síndrome confusional hipoactivo, en cambio, es todo lo contrario. Vamos a ver a pacientes, como su palabra mismo lo indica, hipoactivos, con lentitud, con letargia, muchas veces somnolientos. Y este es muy importante, este síndrome confusional hipoactivo, porque muchas veces estos son los que más el personal sanitario se demora en reconocer y en detectar. Esto tiene una altísima prevalencia en adultos mayores y está muy correlacionado con el aumento de mortalidad. La mayoría de estos casos nosotros lo podemos ver en pacientes que están en las terapias intensivas y en algunas de las ocasiones pues pueden ser debidas o secundarias a los efectos farmacológicos de algunos psicotrópicos que se emplean. Entonces, es muy importante porque reconocer si es que estamos hablando de un síndrome confusional hiperactivo, de un síndrome confusional hipoactivo, que son los más difíciles de detectar y por ende pueden pasar desapercibidos y se eleva más la mortalidad. Y también podemos encontrar un patrón mixto, ¿no? Que se da en el 54.9%, es decir, que es el más común. Es decir, que este paciente fluctúa con estados de hiperactividad y con estados de hipoactividad. Hablamos de un síndrome confusional, si bien es cierto que se dice agudo porque dura horas o días, ¿no? Y hemos hablado que es muy importante tratar la causa. Sin embargo, también hay el síndrome confusional persistente que puede durar semanas o meses, incluso se habla de hasta 6 meses, y está relacionado con un peor pronóstico, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros determinemos esto. Por ende, como ya lo vamos a ver en el diagnóstico, entonces es importante saber cuáles son las herramientas que vamos a tener nosotros para identificar este síndrome confusional agudo.
¿Cuál es la prevalencia? Miren ustedes que 1 de cada 4 pacientes hospitalizados presenta este síndrome confusional agudo. Hemos visto ya los factores de riesgo, como la deprivación neurosensorial, tanto auditiva como visual, los pacientes con dependencias a las actividades básicas de la vida diaria, cuando existe un deterioro cognitivo previo. Entonces, estos pacientes, nosotros ya vamos a saber que 1 de 4 pacientes adultos mayores posiblemente desarrollen un síndrome confusional agudo en la hospitalización. En la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, encontramos la prevalencia de un 70%. Como hemos visto, el síndrome confusional más común aquí es el hipoactivo, seguidos por los pacientes que están sometidos a ventilación mecánica con un 80%, los pacientes que están hospitalizados en un 20 o un 50%, los pacientes que cursan un postquirúrgico, el síndrome confusional se puede presentar entre un 45 o un 50%, y los pacientes comunitarios un 14%. Vemos que las cifras son muy altas cuando el paciente está hospitalizado, cuando sale después de la cirugía, más aún cuando tiene ventilación mecánica y están en terapia intensiva. Y hemos hablado sobre los factores desencadenantes predisponentes, ¿no es cierto? Los factores predisponentes, como vemos, la edad y la demencia, es decir, ya un deterioro cognitivo previo. Los factores incidentales, como son las alteraciones tóxicas, metabólicas y las lesiones cerebrales. Todo esto puede ser un cóctel mortal para que un paciente pueda desarrollar fácilmente un síndrome confusional agudo. Por supuesto, un tema muy importante que en la geriatría cada vez hace más hincapié es en el uso de fármacos. Hay muchísimos fármacos que pueden ocasionar los síndromes confusionales agudos. Entonces, es muy importante que el personal sanitario también obtenga una información muy detallada sobre todos los fármacos que un adulto mayor está tomando. Entonces, tal vez hay muchos fármacos que, incluso desde los propios antibióticos, los propios analgésicos, que puedan parecer realmente que no hacen mucho daño, pero en realidad las interacciones farmacológicas que se producen, y especialmente derivados por los cambios farmacológicos propios del adulto mayor, hace que existan más interacciones medicamentosas, hacen que los efectos adversos de los medicamentos aumenten, y por ende esto puede ocasionar un síndrome confusional agudo. Vemos aquí algunos ejemplos, como son los analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo los opioides, los antibióticos, los antivirales, entre ellos usados el aciclovir, ¿no es cierto? Las fluoroquinas, las cefalosporinas, las penicilinas, los anticolinérgicos, que son a veces ocupados, casi todos los fármacos de alguna manera tienen una acción leve, moderada o severa de anticolinérgicos, y es importante saberlo. Los anticomiciales como la carbamazepina, el ácido valproico, los antidepresivos, que muchas veces son utilizados enormemente en este grupo poblacional, pueden conllevar a un síndrome confusional agudo. Los antihistamínicos, los antineoplásicos, los antiparkinsonianos, los medicamentos cardiovasculares y antiarrítmicos, ¿no? Entonces, muy importante que también nosotros indaguemos sobre qué tipo de fármaco están tomando, especialmente cuando se tratan de antiarrítmicos del grupo de las dihidropiridinas, las benzodiazepinas, los corticoides, muchos medicamentos gastrointestinales, los antieméticos, como por ejemplo la muy común metoclopramida, ¿no? Que nos puede causar también, dado los efectos extrapiramidales que ocasiona, puede conllevar un síndrome confusional agudo. Y entonces, como vemos aquí, son algunos fármacos que pueden ocasionarlo. Entonces, hemos hablado ya de los tipos del síndrome confusional agudo, hacemos hincapié en el hipoactivo, en el cual vemos que el paciente no piensa claramente, vemos que hay problemas en prestarle atención, no se da cuenta de qué está pasando a su alrededor, es un paciente que se va a mostrar muy confundido, no se establece un contacto visual adecuado, se olvida quién es, y hoy yo veo cosas que no están. Y esto, bueno, también se puede presentar en un síndrome confusional hiperactivo, ¿no? Y vemos que el hiperactivo, nuevamente haciendo hincapié en esto, son los pacientes que golpean, que gritan, que lanzan objetos,
son pacientes que tienden a sacarse los equipos, ¿no? de las venoclisis, por ende, en muchas estaciones de enfermería, lo que hace el personal de enfermería es amarrar a los pacientes, algo que obviamente está contraindicado, que ya lo vamos a explicar. Son pacientes que no descansan, son pacientes que se quieren levantar todo el tiempo, permanecen muy irritables y no reconocen al cuidador o los familiares. Entonces, estos pacientes realmente demandan de muchísimo cuidado por parte de los familiares. Son pacientes que realmente su cuidado termina siendo muy extenuante para el cuidador. Por ende, es muy importante que nosotros sepamos actuar frente a este síndrome confusional hiperactivo. Por supuesto, el diagnóstico primordialmente es clínico, ¿sí? Hemos visto los criterios que tenemos que tener para diagnosticar el síndrome confusional agudo. Entonces, en este estudio que se realizó en el 2017, en los avances y diagnósticos y tratamiento del síndrome confusional agudo, entonces, ¿cuáles fueron los puntos claves de este estudio? Primero, a pesar de que hay breves herramientas de detección y para mejorar y para ver la gravedad, ¿no? del síndrome confusional agudo, es muy importante la prevención y el tratamiento no farmacológico, que van a resultar mucho más efectivas. Entonces, el tratamiento farmacológico del delirio, tenemos que tener en cuenta que los beneficios no deben superar los daños y que las recomendaciones son que debemos reservar el tratamiento solo para pacientes que tienen realmente una agitación severa, en los cuales ya hay un riesgo de seguridad. Entonces, primero, como nosotros vamos a ver y vamos a hacer hincapié en esto, son las medidas no farmacológicas. En segundo, cuando ya vemos que el paciente realmente pone en riesgo su integridad física o la de los demás, la contención farmacológica. Y por último, tenemos algunas otras medidas que se pueden emplear. Entonces, en primer lugar, tenemos que identificar a los pacientes de riesgo y a los procesos que desencadenaron la aparición de este síndrome confusional agudo. Es muy importante la identificación de causa y en esto vamos a hacer hincapié durante toda la charla porque es muy importante. Así también que es muy importante determinar la línea basal del paciente, es decir, cognitivamente cómo estaba este paciente. Si era un paciente que ya venía con un deterioro cognitivo per se, que no ha sido estudiado, una posible demencia, o es realmente una aparición aguda. Entonces, el identificar, el determinar la línea basal, el estado funcional previo de este paciente resulta de vital importancia. Por supuesto, como hemos visto, tenemos que indagar sobre los antecedentes patológicos de estas personas, ¿no? de los adultos mayores, los antecedentes quirúrgicos, muy importante averiguar sobre los antecedentes farmacológicos. Tenemos que detallar en una lista el número de fármacos que toman, ¿no es cierto? Si es que ya ha presentado síndromes confusionales o este tipo de cuadros previamente, realizar la valoración geriátrica integral, que yo supongo que ya debe haber sido un tema previo, es muy importante porque esto nos permite identificar cuál era la situación médica, funcional, social, psicológica de este paciente. Entonces, nos ayuda muchísimo porque sabemos que realmente esto es algo agudo, ¿no? Y vamos explorando algunas otras cosas más. Es muy importante indagar sobre el inicio, la duración y las circunstancias de aparición de estos síntomas, cuáles pueden ser los factores que puedan agravar esto, ¿no es cierto? Entonces, examen físico es muy importante identificar si es que hay signos, si es que hay signos de deshidratación, si estamos frente a una insuficiencia cardíaca congestiva, si estamos frente a una retención aguda de líquidos, ¿no es cierto? Si es que hay algún traumatismo, entonces es muy importante porque hemos ya dicho que tenemos que identificar la causa que está produciendo este síndrome confusional. Es muy importante la exploración mental. Muchas veces en estos pacientes va a ser bastante complicado porque ya vamos a ver que son pacientes que muestran mucha descolaborar, no pueden colaborar porque presentan inatención, o si es que están en un estado confusional hipoactivo, pues son pacientes que están somnolientos. Y hacer los exámenes complementarios. ¿Cuáles son los otros exámenes que nosotros tenemos que solicitar, tenemos que pensar? Siempre ver si es que hay alguna encefalopatía, no siempre descartar las causas metabólicas,
Por eso tenemos que hacer los perfiles hepáticos, ver cómo está la urea, ver cómo está su creatinina, tener antecedentes muchas veces, si es que es un paciente que ha venido tomando algún anticomicial, ver cómo están esos niveles de los fármacos, ver si este paciente ha tenido un historial de alcoholismo también, si no estamos frente a un problema de abstinencia. Por eso es muy importante preguntar los hábitos tóxicos de los pacientes. Si podemos hacer ya luego un screening más alto, mayor, solicitando VIH, VRL para descartar causas infecciosas, solicitar hemocultivos, urocultivos, coprocultivos, los cultivos cuando nosotros estamos sospechando de una causa infecciosa, hacer un examen neurológico y ver si realmente este paciente necesita realizarse una tomografía o una resonancia, ¿no es cierto? Y el estudio de líquido cefalorraquídeo que se reserva en pacientes con sospecha de meningoencefalitis. Es muy importante realizar un electrocardiograma también, muy importante, porque incluso de eso también va a derivar que nosotros empecemos a dar la medicación cuando necesitemos dar los medicamentos antipsicóticos. Es muy importante tener un electrocardiograma. Y como les he mencionado, muchas veces son otros estudios que luego se van a necesitar, como un electroencefalograma, para descartar algunos otros problemas, como son las crisis convulsivas. ¿Cuál es el problema del síndrome confusional? Uno de los grandes problemas del síndrome confusional es que no se ha identificado. Como hemos visto, el que mayormente presenta dificultad al momento del diagnóstico es el síndrome confusional hipoactivo. Sin embargo, a manera general se dice que entre el 32 y el 66% de personal médico no lo reconoce. Entonces, esto es de vital importancia porque la mortalidad que va relacionada con el síndrome confusional agudo es alto y por ende la importancia de reconocer de manera temprana es importante. Entonces, si nosotros sabemos qué es el síndrome confusional agudo, pues vamos a pensar posiblemente que este paciente tenga un síndrome confusional agudo. Si no lo conocemos, no lo pensamos, no lo podemos tratar y tampoco vamos a disminuir las complicaciones del síndrome confusional agudo. La escala dentro de las herramientas que se utilizan está la escala CAM, ¿sí? Que es el método de valoración de confusión, cuya sensibilidad va del 94 al 100% y tiene una especificidad del 89 al 95%. Esta escala mide 4 puntos muy importantes, ¿no es cierto? Primero es el comienzo agudo y fluctuante, como le hemos hablado. La pregunta que le hacemos al familiar es, ¿ha observado usted un cambio agudo en el estado mental del paciente? Es decir, estos cambios que usted ve en su paciente, su familiar, ¿son agudos? ¿Son recientes? ¿Sí o no? En segundo, alteración de la atención. El paciente se distrae con facilidad o tiene dificultad para seguir una conversación. Esto fácilmente nosotros, en el caso de que el paciente esté despierto, haciéndole algunas preguntas de orientación, pues nosotros nos vamos a dar cuenta que el paciente se distrae fácilmente y no nos va a contestar lo que nosotros le estamos preguntando. Entonces aquí la respuesta es sí o no. Si es sí, es un punto más para un síndrome confusional agudo. En tercer lugar, el pensamiento desorganizado. ¿El paciente manifiesta ideas o conversaciones incoherentes o confunde a las personas? ¿Sí o no? Es decir, son pacientes que nosotros les preguntamos una cosa y tienen una conversación tangencial, no hablan de otras cosas, ¿no? Cambian el tema y tienen una conversación, como aquí lo dice, incoherente. Y el cuarto punto, muy importante, está alterado el nivel de conciencia del paciente, es decir, nosotros lo vemos como muy irritable, muy letárgico, estuporoso, somnoliento, entonces respondemos sí o no. Por supuesto, para el diagnóstico del síndrome confusional agudo son necesarios los dos primeros criterios y por lo menos uno de estos dos últimos, ¿sí? Esta escala es ampliamente utilizada, muy fácil de aplicarla. Nosotros calificamos un CAM 3/4 y bueno, vamos anotando qué características tiene en el examen físico y con eso nosotros determinamos que es un síndrome confusional agudo.
Si nosotros queremos ponerle apellido, lo ponemos si es un síndrome confusional hiperactivo o un síndrome confusional hipoactivo o un mixto, que como vimos es la mayoría de veces. ¿Cuáles son las consecuencias negativas del síndrome confusional agudo? Son algunas consecuencias. Las más importantes es el aumento de la mortalidad, no solo durante la hospitalización. Estos pacientes se ha visto que la tasa de mortalidad se eleva aún después de la hospitalización, hasta el año o 2 años. El deterioro funcional durante y después de la hospitalización. Son pacientes que lamentablemente en muchas unidades de salud son sujetados, ¿no? Y entonces el encamamiento prolongado, que ya sumado a la pérdida de la masa muscular, hace que estos pacientes empeoren mucho su deterioro, su capacidad funcional. Y por ende el deterioro, el síndrome confusional agudo está muy relacionado con un deterioro cognitivo permanente. Entonces es muy importante que nosotros indaguemos cuántos cuadros de síndromes confusionales agudos ha tenido previamente, porque eso nos va a dar una pauta de saber que este paciente muy probablemente va a desarrollar ya un deterioro cognitivo de manera permanente. Es muy importante establecer el diagnóstico diferencial, porque muchas veces estos pacientes con delirio pueden ser, o con síndrome confusional, pueden ser muy fácilmente confundidos con pacientes con demencia, con depresión o con psicosis. Entonces, estos pacientes pueden ser tachados de pacientes esquizofrénicos y en realidad no son pacientes esquizofrénicos. Ahora, como hemos hablado de los 4 puntos, fíjense ustedes en este cuadro muy interesante en donde vemos que el cambio agudo del estado mental se lo ve muy frecuentemente en el delirio, ¿sí? No así en la demencia ni en la depresión, porque la demencia es algo que es crónico, ¿ya? Y en la psicosis se lo indica que pues puede que un poco sí y otro no, o sea, un 50%. Y también vemos que la inatención es presente en el delirio, en el síndrome confusional agudo. La alteración de la conciencia es típica netamente del síndrome confusional agudo, no así de las otras enfermedades. Y la desorganización del pensamiento, por eso es que es un punto que realmente un factor que puede estar, pero no siempre, porque también puede estar presente en la demencia y en la psicosis. Y entonces vemos que es muy importante que nosotros identifiquemos, en especial, lo más importante que el cambio agudo de la función mental sumado a la inatención y a la alteración de la conciencia son puntos claves para determinar la existencia de un síndrome confusional agudo. Es muy importante saber que el síndrome confusional agudo y la demencia pueden coexistir, es muy común. Entonces, es importante no solamente distinguir realmente si es que se trata de un síndrome confusional agudo o una demencia, pero también tenemos que reconocer cuando un síndrome confusional agudo se superpone a una demencia ya preexistente. Por eso es muy importante indagar sobre el previo cognitivo de este adulto mayor. Si era un adulto mayor que ya teníamos problemas de memoria, entonces, qué tiempo, si reconocía ya a los familiares. Esto nos dará pautas para nosotros identificar si ya se trata de un problema también un poco mayor. El tratamiento, vamos a empezar con las medidas no farmacológicas y las medidas farmacológicas. Es muy importante mantener la seguridad del paciente sobre todas las cosas, es muy importante. El tratar las causas no identificadas también son muy importantes, es decir, establecer qué es lo que le está causando a este adulto mayor, ¿no? Entonces, porque solo de esta manera vamos a poder controlar los síntomas del síndrome confusional agudo. Vamos con las medidas no farmacológicas del síndrome confusional agudo. Por supuesto que es importante valorar cuáles son los factores de riesgo, ¿no es cierto? Mantener los horarios de sueño, porque son pacientes que muchas veces tienen este ciclo de vigilia-sueño invertido. Corregir el déficit sensorial, es decir, pacientes que tienen, si tienen cataratas, tratar de corregirlo, ¿no? Porque es muy importante.
Si tienen un déficit auditivo, tratar de poner unos audífonos para que también disminuir estos déficits sensoriales. Es muy importante la prevención de la constipación, del estreñimiento. Tal vez para muchos se les haga algo normal. En el adulto mayor, la constipación pues, produce síndromes confusionales agudos y por ende es muy importante la evaluación y el tratamiento oportuno, así como la deshidratación. Tenemos que prevenir la hipoxia, es decir, la falta de oxígeno, prevenir las infecciones, es decir, pacientes que no requieran tener sondas vesicales, pues no deben tener sondas vesicales, manejo del dolor, mantener una nutrición adecuada y, súper importante, siempre fomentar la ambulación, ¿sí? Los pacientes, entre más dependencia tengan, son pacientes que tienen más factor de riesgo para desarrollar un síndrome confusional agudo. Es muy importante entonces las medidas que se tienen que dar y para ello es muy importante actuar en equipo multidisciplinario, porque esto es un trabajo que se hace con algunos profesionales de la salud. Es muy importante el refuerzo de orientación. Nosotros en estos pacientes tenemos que ayudarles a mejorar su orientación, colocarles un reloj grande, que ellos puedan identificar la hora, que el cuarto tenga una suficiente iluminación para que ellos puedan diferenciar si están de día, si están de noche, ¿sí? Un calendario para que ellos puedan ver realmente en qué fecha se encuentran. La movilización precoz para evitar el deterioro funcional es muy importante, entonces de esto va de la mano con la fisioterapia. La pintura de las paredes también debe tener un color relajante, ¿sí? Entonces la iluminación nocturna tiene que ser suave y alguna luz tenue de fondo. Entonces son medidas para que el ambiente de la habitación donde está el adulto mayor sea lo más confortable y estas medidas se ha visto que disminuyen y mejoran muchísimo a los pacientes que tienen síndrome confusional agudo. Por supuesto, las medidas también van porque el adulto mayor debe contar con un espacio físico adecuado. Tenemos que evitar los obstáculos, las barreras arquitectónicas, como se hace hincapié, las alfombras, muchas veces las mascotas, mejorar, fomentar la musicoterapia y también tenemos que tener espacios diferentes para pasar el día y la noche, ¿no? Se hace hincapié en que tenemos que saber que el dormitorio es exclusivamente para dormir, ¿sí? Y también la presencia de objetos rutinarios para el adulto mayor que lo van a hacer sentir mucho más confortable. Como por ejemplo aquí tenemos su Biblia, su radio, su propio reloj, su ropa, que es muy importante, sus medios de lectura, algunos cuadros familiares que le permitan al adulto mayor sentirse mucho más seguro, ¿no? Hemos hablado de las medidas correctoras oportunas, como es la corrección de los déficits sensoriales, tanto de la visión como del gusto también. Siempre ver que la placa dental esté bien puesta, los audífonos y una corrección y una nutrición adecuada. Como hemos hablado anteriormente, tener un paciente con síndrome confusional agudo puede resultar muy extenuante. Los cuidadores también pasan muy cansados y realmente se sienten desesperados, muy angustiados al ver la manifestación clínica del síndrome confusional agudo, porque pues cuando el adulto mayor está así y se pone agresivo, muchas veces también ponen en seguridad la integridad física del cuidador. Y muchas veces los familiares o los cuidadores suelen ignorar su papel tan importante dentro del tratamiento. Por lo que es muy importante que siempre nosotros tengamos una adecuada información con los familiares para explicar sobre la naturaleza de este síndrome, los síntomas y su papel en el manejo. Cuando nosotros siempre damos el alta a un paciente de un hospital, explicamos sobre los signos de alarma. Y uno de los signos de alarma para muchos adultos mayores, para muchas enfermedades, va a ser el desarrollar un síndrome confusional agudo. Muchos pacientes adultos mayores, la mayoría tienen presentación atípica de las enfermedades, pero una de la presentación típica es el síndrome confusional agudo. Por ende, tenemos que
los familiares y cuidadores tienen que ser realmente expertos en el manejo no farmacológico de estos síndromes. Hacemos nuevamente hincapié en la higiene del sueño. Es muy importante la higiene del sueño en el adulto mayor. Se tiene que procurar acostarse y levantar al paciente a una misma hora. Hay que evitar siestas prolongadas durante el día, que muchas veces esto se lo hace por comodidad del familiar o del cuidador, pero luego pues ven que no, porque entonces en la noche se despiertan y demandan atención. Entonces ya en la noche no duermen ni los cuidadores ni los familiares. En la práctica, a veces, en especial con las personas que presentan una demencia, es un poco difícil, porque a veces son adultos mayores que ya muy difícilmente colaboran, pero tenemos que hacer todo lo posible para evitar siestas prolongadas en el día. Tenemos que fomentar la actividad física de acuerdo a la situación funcional del paciente, ¿no? Y viendo cuáles son las limitaciones funcionales, pero se puede establecer algún tipo de actividad física por la tarde, como un paseo al atardecer, por ejemplo. Los baños relajantes son muy importantes y es importante no dar bebidas antes de dormir. Se tiene que establecer un horario máximo hasta, por ejemplo, 6 de la tarde, porque muchos pacientes, en cambio, toman agua hasta tarde y luego, pues entonces, permanecen toda la noche sin poder dormir porque tienen ganas de orinar. No consumir sustancias estimulantes como el café, el té o el chocolate durante la tarde o noche. Nuestro papel como profesionales de la salud es siempre identificarnos con el paciente y con los familiares, con los cuidadores. Hablar en tono familiar, llamar al paciente por su nombre y, más que todo, transmitirle tranquilidad y seguridad. Recuerden que así un paciente tenga un síndrome confusional agudo, cuando nosotros tengamos que hacer un procedimiento, tenemos que explicarle al paciente y al familiar qué procedimiento es el que vamos a realizar. Como último punto, cuando realmente algunas medidas, vamos con las restricciones físicas, pero antes de todo, tenemos que saber que no está bien para los pacientes en las camas, como muchas veces se hace. El problema de esto es que muchos profesionales lo hacen para prevenir las caídas y para mantener los dispositivos como las vías o las sondas, porque pacientes que tienen un síndrome confusional agudo generalmente suelen retirarse las sondas y suelen lastimarse. Ayuda a mantener una correcta posición del paciente y mejora la seguridad. Pero la seguridad, esta seguridad está más dada por la conveniencia del personal de salud o de los cuidadores. Entonces, cuando nosotros tenemos un familiar o un cuidador que está con el adulto mayor, tenemos que explicarle que no es lo mejor sujetar al paciente, ¿sí? Que es necesario que el familiar o el cuidador que esté a cargo del paciente esté realmente en función de cuidarlo, de protegerlo, pero y de que esta persona evite que él se quite, ¿no es cierto?, los dispositivos y las vías. Y cuando realmente ya vemos que esto no tiene mayores resultados, y vamos con las medidas farmacológicas. Dejamos para último la sujeción mecánica, que es de otra manera, pero no la típica que suelen hacer de sujetar al paciente contra la cama. ¿Cuáles son las consecuencias de la restricción física? Aumenta el deterioro físico, psíquico, puede producir asfixia y muchas veces conlleva la muerte. Hay problemas en la alimentación, la incontinencia urinaria y fecal, porque la aumenta. Se producen muchas veces, al ser pacientes que están amarrados, sujetados a la cama, pueden presentarse neumonías por aspiración o úlceras por presión. Se pueden producir caídas, lesiones traumáticas y la pérdida de masa muscular va a ser todavía mayor. Las lesiones nerviosas que se pueden presentar porque se está de cierta manera cortando la circulación de una de las extremidades, la asfixia, e incluso en muchos casos se ha llegado a la estrangulación. Y más aún las causas psicológicas que estos pacientes pueden presentar y luego
el rechazo por ir a un hospital justamente porque se toman este tipo de medidas. Vemos aquí en este cuadro cuáles son las causas muchas veces de las restricciones físicas, de las medidas de sujeción, y en muchos casos, en muchos hospitales, se ha visto que incluso hay pacientes que mueren estrangulados, ¿sí? No solamente va desde simples laceraciones a estrangulamientos. Ahora vamos a hablar sobre las medidas farmacológicas. Cuando, pese a las medidas no farmacológicas, no podemos controlar al síndrome confusional agudo, entonces sí, pues vamos a las medidas farmacológicas. En este caso, pues haremos uso de los fármacos neurolépticos. ¿Cuáles son las propiedades o qué es lo característico? Que sus efectos farmacológicos secundarios van a estar presentes a corto y a largo plazo. Y esto va a ser muy importante, algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Tenemos que indagar sobre la respuesta previa a esta medicación en específico. Es muy importante reconocer cuáles son las patologías previas del paciente, en especial las cardiopatías, puesto que hay muchos neurolépticos que están contraindicados en cardiopatías. Entonces tenemos que tener mucha precaución. Tenemos que identificar la tolerancia oral del paciente, si es un paciente que va a poder deglutir o no. Y es muy importante porque para el manejo del síndrome confusional agudo no se recomienda el uso de fármacos de liberación retardada, puesto que, como hemos hablado, por los cambios farmacológicos y farmacocinéticos del adulto mayor, estos fármacos pueden tardar mucho tiempo en ser liberados, por ende los efectos adversos van a ser mayores. Hay dos grupos de neurolépticos, los típicos y los atípicos. Los neurolépticos típicos, como el haloperidol, que es el más conocido, bloquean los receptores de la dopamina 2 y presentan mayores efectos secundarios, es decir, efectos extrapiramidales. Los neurolépticos atípicos, que tenemos como la risperidona o la quetiapina, que son ampliamente usadas, además de bloquear los receptores dopaminérgicos 2, también bloquean los receptores 5-HT2A, es decir, son más específicos. Al ser más específicos, vamos a tener menos efectos extrapiramidales y podemos tener una igual o mayor eficacia terapéutica. Los fármacos más comúnmente usados en nuestra sociedad es el haloperidol, la risperidona y la quetiapina. Es muy importante indicar que una regla fundamental en la geriatría es inicia a dosis bajas. Hay que empezar las dosis lo más bajo posible y así nosotros vamos a ir viendo cómo responde y ajustando la medicación. ¿Sí? Entonces, el usar dosis bajas nos va a permitir que tengamos menos efectos adversos de estos medicamentos. ¿Sí? Entonces, vemos acá que las dosis iniciales, por ejemplo, del haloperidol son 2.5 a 5 miligramos. El haloperidol que disponemos en el país mayormente es para colocación intramuscular. En algunos países está la presentación intravenosa, que también tiene que ser muy monitorizada por el riesgo de alguna cardiopatía, ¿no? La risperidona, la dosis inicial, vamos con 0.25 miligramos por vía oral, y generalmente podemos iniciar con la gotita. La estatina, igual con las dosis más bajas posibles, generalmente se empieza con 12.5 miligramos a 25 miligramos diarios en la noche y pues vamos viendo cómo el paciente va mejorando o cómo es su respuesta y cómo vamos nosotros ajustando estos medicamentos. Muy bien, regresamos nuevamente a otro caso más. Antes de hablarles sobre este caso, quiero agradecer también a que me facilitaron esta presentación de un congreso de geriatría y gerontología que se presentó hace 2 años, en el cual se expusieron estos casos. Entonces, este paciente, señor José, que es un paciente masculino de 88 años, hace 10 días ha presentado irritabilidad, agitación y alterna con episodios de apatía, es decir, con una falta de emoción. En ocasiones ha llegado a golpear e insultar a las cuidadoras, lo que ha generado que el personal no lo quiera atender y por ende haya rotación de personal.
presenta inversión del ciclo vigilia-sueño, es decir, duerme en el día y pasa despierto en la noche. Y además ha notado que el paciente solo puede mantener la atención por periodos cortos de tiempo y con ayuda. Hace 2 días presenta disminución de la movilidad y de la ingesta de alimentos, en ocasiones con tos y secreciones que dificultan aún más la ingesta de líquidos. Tiene periodos de agitación e irritabilidad y en ocasiones con somnolencia importante, que a veces la familia dice que no lo pueden ni despertar. Entonces, volvemos a hacer la pregunta anterior. ¿Qué nos llama la atención de este paciente? Vamos a ver. ¿Tiene un comienzo agudo y fluctuante? ¿Tiene alteración en la atención? ¿Tiene un pensamiento desorganizado? ¿Y tiene alteración en el nivel de la conciencia? Entonces, podemos responder fácilmente que tiene todos los ítems positivos. Nuevamente, hacemos hincapié en las características clínicas del síndrome confusional agudo, que es la inatención, la aparición brusca, el pensamiento desorganizado y la fluctuación en el estado de la conciencia. Bueno, en este cuadro no se lo puede observar bien, pero aquí yo les voy a resumir lo que nos quiere indicar sobre cómo tiene que ser el manejo de los pacientes con síndrome confusional agudo en la valoración hospitalaria. Como hemos hablado, es muy importante valorar la función cognitiva, estableciendo cuál era la función basal cognitiva funcional de este paciente. Identificar algún cambio agudo, por qué se debió, qué pasó. Entonces, tenemos que implementar todas las medidas no farmacológicas para la prevención del síndrome confusional agudo. Si nosotros ya identificamos estos 4 criterios y sabemos que es un paciente que tiene un delirio o un síndrome confusional agudo, entonces aplicamos ya la escala CAM, ¿no es cierto?, que nos va a confirmar. Para esto ya hemos excluido que este paciente tenga demencia, depresión, una psicosis aguda, una manía, alguna enfermedad psiquiátrica, ¿no es cierto?, sabiendo que el delirio puede coexistir con la demencia, pero nosotros en todo caso hablamos que ya hemos confirmado que este paciente presenta un síndrome confusional agudo. Cuando nosotros sabemos y hemos descartado otras causas, ¿no?, neurológicas y psiquiátricas, entonces vamos a hacer una investigación exhaustiva y detallada de cuáles fueron los factores y causas que pudieron contribuir a la aparición del síndrome confusional agudo. Hacemos la anamnesis, que incluye nuevamente la historia, la examinación física, los signos vitales, el identificar signos de infección, el buscar signos de alteraciones metabólicas, ¿no es cierto? Importantísimo revisar, nuevamente hago hincapié en los fármacos, el usar las medidas de restricción física lo menos posible y empezar con la medicación psicotrópica neuroléptica en bajas dosis. Como personal sanitario tenemos que hacer hincapié en prevenir las complicaciones. Es decir, en estos pacientes tenemos nosotros que proteger una vía aérea, evitar la aspiración, porque tal vez hay muchos familiares que quieren darle de comer al adulto mayor cuando está somnoliento, y eso es lo peor que nosotros como personal sanitario podemos permitir, porque el paciente únicamente debe ingerir alimentos cuando está muy despierto y en una posición favorable, una posición semisentado, sentado, para que pueda deglutir bien sus alimentos. Si nosotros no le explicamos esto al familiar, los familiares por desesperación, porque tal vez ya han estado un par de días sin comer, entonces ellos muchas veces tratan de darle de comer a su familiar, y lo que van a ocasionar es una neumonía por aspiración. Entonces es muy importante prevenir la aspiración, mantener una correcta hidratación, mantener un soporte nutricional. Si es que es necesario, pues tenemos que colocar muchas veces con soporte nutricional, como una sonda nasogástrica, para hasta nosotros lograr corregir la causa que está ocasionando el síndrome confusional. Es muy importante los cuidados de piel, ¿no? El humectar, el hidratar la piel es muy importante. Prevenir la depresión. En estos pacientes que tienen síndrome confusional hipoactivo, que están somnolientos, es muy importante el cambio de posición y las medidas anti-SCAR.
tratar de procurar de que este paciente tenga una movilización temprana. Entonces, ya hemos visto sobre el manejo de los síntomas del delirio, tanto en las medidas no farmacológicas como en las medidas farmacológicas. En especial las no farmacológicas, que para resumir es la movilidad temprana. Es importante que la familia tenga un papel importante en el cuidado del adulto mayor, ayudándole a mejorar su orientación y la estimulación cognitiva. El familiar tiene un papel activo, no es solamente que está al lado viendo qué pasa o qué no, si respiro o no, sino estimularlo, tenemos que decirlo, hable con su familiar, pregúntele qué día es, hágale la conversa, no permita que duerme en el día, vea que no se quiere retirar las vías, ayúdenlo, ¿sí? Entonces, además de esto, las medidas que hemos hablado sobre higiene del sueño, las medidas correctas para mantener una hidratación y nutrición, y es muy importante que el adulto mayor procure dormir en la noche. Uno de los aspectos que a veces no favorecen a los centros hospitalarios es que a veces el personal de enfermería entra pues en horas casi de la muy noche o madrugada a colocar medicación. En esto tenemos que tratar de ajustar los horarios para que el adulto mayor pueda tener un sueño casi ininterrumpido, que es un poquito difícil en la práctica, pero hay que procurar hacerlo. Y las medidas farmacológicas, lo que hemos conversado, siempre los medicamentos que se van a dar, siempre empezar con dosis bajas, ¿sí? Y por supuesto tenemos que ir viendo cómo este síndrome confusional, la severidad del síndrome confusional y los cambios que se van dando sobre el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos identificar al síndrome confusional agudo de manera precoz para dar todo el soporte. Esto es todo, muchas gracias, pues espero las preguntas, espero que les haya servido. Una vez más agradezco a la Sociedad Ecuatoriana de Geriatría y Gerontología por permitirme también que facilitaron parte de la exposición. Y pues les invito siempre a la lectura activa de este tipo de temas y de síndromes geriátricos. Sabemos que la población adulta mayor cada vez va a ir en más aumento y estos síndromes son muy comunes y muy prevalentes en este grupo poblacional. Una vez les agradezco más y espero sus preguntas. Gracias.